Muy buenas tardes. En nombre de la Secretaría de Capacitación y Cultura de AEFIP y del Centro de Estudios en Administración Tributaria, le damos la bienvenida a Aula Tributaria, un espacio de capacitación de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos. Quiero invitarlo, yo soy Guillermo Seyayán, para los que me conocen, secretario del Centro de Estudios en Administración Tributaria, también vocal de AEFIP. Y en la Facultad de Ciencias Económicas hemos abierto una diplomatura en Administración Tributaria que comenzó el primer cuatrimestre del año pasado y ahora el día 10 de agosto se va a abrir el segundo cuatrimestre. La diplomatura dura 4 meses, se cursa de manera virtual. Así que todas las personas del país pueden cursarlo de 18 a 21 horas. Se extiende un certificado oficial de la Universidad de Buenos Aires. No se necesita ser profesional para cursarlo. Y hay un convenio para los afiliados a AEFIP, tiene una bonificación del 20%. Así que los que tengan interés en informarse sobre esta propuesta académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, pueden escribirme. Yo les voy a dejar acá en el chat del Zoom mi celular. 11 50. Me escriben y yo los asesoro cómo tienen que inscribirse y cómo generar la constancia de que son afiliados y merecen la bonificación del 20%. Así que espero ahí los contactos y nos vamos a meter con aula tributaria del día de hoy. Para mí es un gusto presentar a los colegas docentes de la Facultad de Buenos Aires, profesor Aldo Maggiolo, que está haciendo la coordinación académica, y el profesor Darío Rajmilovich. Eh, el profesor son docentes de la facultad, una carrera académica de muchísimos años, y bueno, desde ya les agradecemos su participación, su amor por la docencia y poder ayudar a todos los funcionarios en su trabajo, que muchas veces, le cuento acá a los docentes, estamos en inferioridad de condiciones, porque hay algunas instrucciones que son muy estrictas, y me acuerdo una de mis últimas inspecciones. Yo estaba trabajando de externa de Palermo y me dieron un caso con la misma cantidad de horas que se le daba a todos los casos, pero la empresa era la que construía los shoppings, ¿sí? Era una empresa muy, pero muy grande. Era tan grande que el libro inventario y balances de un periodo tenía 500 hojas. Y a mí me daban las 20 horas que se les daba a todas las inspecciones. Cuando fui a la primera reunión por lado de EGI, estaba yo solo. Del otro lado había 7 contadores. Eh, Así que bueno, nos tenemos que formar, nos tenemos que capacitar, porque muchas veces estamos en inferioridad de condiciones, y por eso es muy interesante algo como la que va a presentar el profesor Darío, cómo es la estrategia de la planificación tributaria nacional e internacional, ¿no? Cómo piensa y cómo se arman, como si esto fuese una partida de ajedrez. Los funcionarios de las administraciones tributarias necesitamos mayores conocimientos
porque si no nos pasa por arriba. Así que bueno, desde ya les agradezco y bueno, Bueno, profesor, si quiere, lo hago co-administrador para que usted pueda administrar su la presentación, sí, para subirla, para presentación. compartir. Perfecto, sí, bueno, muchas gracias. Ah, Darío. Ah, ya está. Bueno, Gracias, ahí, Lía. Perdón, bueno, perdón. muchas gracias Eh, por la presentación, por la invitación. Es un placer compartir con ustedes una intercambio, ¿no? Porque somos todos colegas. No importa si uno está en el sector privado, el sector público, digamos, uno puede estar en un momento en el sector público, puede ser privado. Lo importante es, digamos, la honestidad, la probidad y la excelencia profesional. Y hay excelentes profesionales en ARCA o AFIP. Así que, digamos, lo que creo que vamos a marcar un poco en la presentación, quizás faltan en materia de herramientas de, digamos, antielusivas, ¿no? Que la planificación tributaria es un área donde se ponen, digamos, muchas veces en juego la creatividad, ¿no? Tratando de, dentro de la ley, ubicarse la norma más favorable. Y hay las zonas grises, a veces más oscuras o más claras, y también del lado del fisco requiere no solamente el conocimiento, sino también la creatividad para evitar a los abusos, ¿no? Que se producen cuando esta planificación es llamada agresiva, donde ya hay situaciones de fraude y que no solo en Argentina, en todo el mundo, esto, si bien se combate con una buena administración tributaria eficiente, también con normativa que acompañe, que yo creo que eso falta en Argentina. Tenemos nuestro principio de realidad económica, que bien data del año de hace un siglo, y que creo que es ineficiente para realmente combatir las prácticas que son abusivas y donde es un canon que quedó corto por, digamos, la realidad económica, la complejidad de las operaciones, ¿no? Otros países aplican otras pautas. Argentina lo ha aplicado en antecedentes de jurisprudencia, pero no es la solución más feliz estar quizás 10 años o 15 años litigando y después, aún ganando el pleito, digamos, no, hay un dispendio jurisdiccional que se podría haber evitado si hubiera una norma más clara, una cláusula antielusiva genérica, clara y completa, que no tiene Argentina. Entonces es uno de los temas que voy a tratar, pero bueno, voy a compartir pantalla y ya voy a arrancar con la presentación, si les parece. Y después dejamos un espacio sobre el final de preguntas o de comentarios. Son todos, obviamente, bienvenidos. Bueno, cualquier cosa, acá tienen mis datos. Digamos, hoy vamos a hablar de planificación tributaria. Vamos, un poco la charla tiene dos partes. La primera parte es un poco el encuadre, alguna jurisprudencia que trata el tema, que lo cuadra, digamos, jurídicamente con fallos de la Corte especialmente, y finalmente algunos ejemplos, una tipología de cuáles pueden ser distintas alternativas de planificación tributaria, y algunos ejemplos simples, pero un poco para poder bajar a tierra con ejemplos de qué se trata y, digamos, para también, digamos, poder verlo en términos prácticos y con con legislación actual, no en la teoría. Bueno, eh, los ejes para introducir la tributación, a mi modo de ver, ¿no? Eso como yo lo explico siempre en la facultad y el posgrado, digamos, la tributación tiene cuatro grandes ejes: la política tributaria, el derecho tributario, las finanzas públicas y la técnica tributaria. La política tributaria es una rama de de la política económica, en donde, bueno, de los cuatro ejes, yo creo que hay tres principios, ¿no? Y que deberían actuar en forma conjunta para un sistema tributario que sea sano y que sea justo. Un principio de generalidad, de suficiencia que tiene que ver con la recaudación, ¿no? Obviamente el sistema tributario, el objetivo que tiene es allegar recursos al erario y poder financiar el sector público. Si bien es uno de los principios, ¿no?
Pero bueno, este principio obviamente en países como Argentina tiene mucha relevancia, ¿no? Un principio de redistribución que busca la política tributaria. Dentro del derecho tributario, esto ha sido mucho más desarrollado por Dino Yarach, la jurisprudencia, legalidad, equidad, que es no confiscatoriedad, e igualdad, que es capacidad contributiva, finanzas públicas, que es la rama digamos, de la economía, la equidad horizontal, la equidad vertical y la eficiencia, y en la técnica tributaria, que el tema de hoy tiene que ver con la técnica tributaria, la aplicación de la norma, que es ir de la norma digamos, al hecho económico, o sea, es la interpretación de la norma en definitiva, que es tan compleja en Argentina por defectos de técnica legislativa, muchas veces normas que no hay una sistematicidad, digamos, hay vacíos legales, digamos, hay reformas que no son suficientemente discutidas, bueno, todo lo que todos conocemos y sufrimos, porque ¿no? Eso no solo el sector, digamos, los asesores y también el fisco sufre la misma falta de, a veces de claridad de las normas legales, ¿no? De la ley, de las leyes en general. La liquidación, que tiene que ver con traducir en números, una base imponible, la aplicación del impuesto, finalmente, que llegue a la obligación tributaria, que es una suma de dinero, en definitiva, eh, que por principio bueno, ingresa el sujeto obligado. Y la subsunción, que es la inversa de la aplicación, es decir, del hecho económico a la norma. Entonces, cuando uno analiza la planificación tributaria, está dentro, a mi modo de ver, de este principio de subsunción. Es decir, el, la planificación se inicia con el contribuyente, con el asesor del contribuyente, que le dice, bueno, en lugar de tomar el camino A, toma el camino B, ¿no? Siempre respetando el negocio, respetando la realidad económica, pero hay veces que existen caminos alternativos. Es decir, uno puede, por ejemplo, vender una propiedad con una venta financiada o puede hacer un leasing, por ejemplo, y con una opción de compra, ¿no? Final. No es exactamente lo mismo, pero finalmente, digamos, se vende un inmueble o un bien y tienen tratamientos distintos, por ejemplo, la venta financiada que el leasing, ¿no? Entonces, siempre y cuando uno realmente haga un leasing, no que haga una venta, digamos, simulada como leasing, entonces pueda hacer uso de, si es que lo beneficia el leasing, de las ventajas del leasing. Entonces, partiendo del negocio real de la empresa, por ejemplo, generalmente la planificación tributaria suele tener más asidero las empresas, más que en las personas humanas, pero también puede ser en personas humanas. De hecho, de los ejemplos hay algunos que son de personas humanas. Entonces, es subsumir el negocio dentro de la normativa, de forma que el camino que se toma, sin violentar la realidad económica, obviamente, sea el más conveniente, ¿no? Entonces, voy del hecho a la norma, digamos, al contrario de lo que es la aplicación o la interpretación. Bueno, la aplicación tiene que ver con justamente la fuerza contrapuesta, ¿no? Así como en materia, por ejemplo, de derecho tributario, igualdad, y en la fuerza contrapuesta es la legalidad, pues la igualdad tiene que ver con digamos, con la capacidad contributiva, con digamos, la justicia que tiene el impuesto que persigue el legislador, pero siempre está dentro de los cánones legales. Es decir, si el hecho imponible no está previsto, bueno, hay que modificar la norma. Es decir, no puede el intérprete, sea el fisco o sea el juez, no puede forzar la norma para considerar grabado lo que la norma no lo... Un caso multicambio, que el impuesto al cambio de divisas en la década del 80 había operatorias que no estaban previstas en el hecho imponible, como eh, los cambios de moneda, y era un vacío legal, ¿no? Finalmente, la Corte Suprema le dice que eh, la ley, si bien era, si se quiere, no era equitativa, pero el legislador había previsto ciertos hechos imponibles y los arbitrajes no estaban previstos. Finalmente se modificó la norma, como sucede muchas veces en las normas que se van modificando a raíz de la jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, la legalidad también es un contrapeso con el principio de igualdad, ¿no? Porque acá el que manda siempre es la ley, y el derecho, digamos, el poder tributario recae en el legislador, ¿no? No en el intérprete. El intérprete tiene que atenerse a la norma legal. Eh, bueno, hablar de planificación tributaria implica introducir la problemática de la elusión fiscal. La elusión fiscal tiene dos vertientes, ¿no? Una es la vertiente legal, que es la mitigación de la carga tributaria, ubicándose en la norma más conveniente o
utilizando las formas que uno, o las estructuras, de forma tal, o de pagar el menor impuesto o más tardíamente el impuesto dentro de la ley, ¿no? O sea, es una ilusión fiscal legal, es legítima, es organizada, o sea, tiene que ver con una acción deliberada y, digamos, voluntaria, ¿no? Pero después tenemos la otra, digamos, es decir, en primer lugar hay que distinguir la planificación tributaria de la economía de opción. La economía de opción puede ser por la positiva o por la negativa. Es, digamos, cambiar la conducta de forma tal de pagar el menor impuesto. Es decir, una persona que para no pagar impuestos a las ganancias deja de trabajar y de tener ingresos, paga menos impuestos a las ganancias, pero no obtiene el mismo resultado en términos de bienestar que alguien que obtiene un ingreso, ¿está? Con lo cual, eso no es una planificación tributaria, eso es una economía de opción. Es decir, o alguien que no consume determinado producto, pues tiene un impuesto interno muy alto, un IVA, mientras que otro producto a lo mejor está exento de IVA y consume un producto que no tiene IVA y paga menos impuestos, pero compró otro producto, con lo cual no llegó al mismo nivel de bienestar. También está la faz positiva de la economía de opción, que es cuando un contribuyente se adhiere a un régimen especial. O sea, la ley de economía de conocimiento, tienes una alícuota de impuesto a las ganancias menor, pero tienes que cumplir todos los requisitos que fija la norma. Lo mismo con, no sé, el régimen de Tierra del Fuego, no pagas impuestos, pero tenés que radicarte efectivamente en Tierra del Fuego, o sea, lo cual implica costos de logística, distintas, digamos, eh, situaciones que no es neutral frente a una empresa que esté, no sé, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos que eso es una economía de opción. Finalmente tenemos la evasión fiscal, que es, digamos, es antijurídico, es un delito, y dentro de la evasión fiscal tenemos aquellos casos en los cuales no se paga, o sea, se realiza el hecho imponible digamos, no se declara, no se paga el impuesto que corresponde, y después tenemos determinadas maniobras que tienen muchas veces que ver con simulaciones o disimulaciones, que son elusiones fiscales ilegales, ¿no? Es decir, donde uno pretende ubicarse fuera del hecho imponible, pero está adentro del hecho imponible, porque en realidad la realidad económica que realizó es distinta a la que declara. Si uno dice que hizo una donación cuando hizo una venta, hubo un caso bastante, para dar un ejemplo, bastante conocido en la Corte Suprema, que creo que en el 2005 creo que fue el fallo de la Corte Suprema, era el caso Villasono, que era, digamos, una empresa petrolera que se vendió, el gerente general que se iba a quedar sin trabajo, entonces, en lugar de cobrar una indemnización, una gratificación, porque digamos, la petrolera americana, Exxon, iba a tomar el control, obviamente que iba a poner todos sus gerentes, entonces le pidió a la dueña, a la accionista principal de la petrolera San Jorge, en su momento, que le haga una donación, ¿no? Una suma de dinero muy importante. Estaba justo en el medio de la negociación, no de la venta. Entonces, se le accedió y se hizo todo por escritura pública, digamos, todo, desde el punto de vista jurídico, no había ningún problema, ¿no? Era una donación. Bueno, finalmente el fisco consideró que era una ilusión ilícita porque en realidad no era una donación. Se le estaba pagando una desvinculación. Fue una persona que trabajaba, que estaba hace 20 años en la empresa y se estaba justamente vendiendo la empresa. Bueno, finalmente la Corte dijo, efectivamente, no solamente ese, sino que fue eh, un tema penal tributario que 2-1 y casi, digamos, queda condenado. Eso es un ejemplo de que no porque yo llame a un acto de donación es una donación. Hay que ver cuál es la realidad, ¿no? La realidad, el sustrato de la operación. Entonces, ese es un ejemplo de una ilusión ilícita, ¿no? Porque yo estoy eh, realizando un hecho distinto al que estoy declarando, ¿no? Bueno, en el mundo actual, digamos, la planificación fiscal, digamos, es una actividad que las empresas, ya no solamente multinacionales, también empresas nacionales están recurriendo porque los negocios son cada vez más complejos y más globales y no estamos hablando de grandes multinacionales, un startup, muchas veces el sector tecnológico, sector digital, claramente al poco tiempo de empezar
la actividad, y, digamos, allá se internacionaliza, entonces tiene quizás operaciones fuera del país, digamos, aún siendo todavía una startup. Hay nuevas y diversas regulaciones gubernamentales, ni que hablar, por ejemplo, el tema del lavado de dinero, el tema cambiario, temas digamos, que implica que el Estado, no solo en Argentina, en todo el mundo, perdón, en todo el mundo cada vez, me fui un segundo, cada vez está más regulado, o hay más regulaciones, digamos, con lo cual eso le da complejidad, digamos, al lo que es el punto de partida. Si nosotros, no sé, vemos el siglo pasado, de la década del 80 al 90, y la economía era mucho más sencilla que hoy. Hoy tenemos, digamos, no sé, las criptomonedas, tenemos todo lo que tiene que ver con la billetera virtual, es decir, es más complejo, y eso requiere que el contador, y eso nos afecta tanto a un supervisor, el inspector, como a un asesor, tiene que conocer, eh, digamos, mayor cantidad de normas y de campos de conocimiento, no solamente quedarse con el conocimiento tributario específico, ¿no? Eh, el objetivo de los dueños, digamos, o del titular, es maximizar el valor por acciones y maximizar la empresa, con lo cual no es indiferente si paga más impuestos o paga menos impuestos, con lo cual obviamente va a tender a pagar lo menos posible, lo más tarde posible. Y especialmente en países como Argentina, nosotros somos un país de alta carga tributaria, especialmente para empresas, ¿no? Es uno de los, yo creo que países que más, las empresas más pagan impuestos, inclusive las pymes, eh, a nivel mundial. Quizás las personas físicas no, yo soy partidario de que las personas físicas deberían pagar más impuestos a las ganancias, por ejemplo, una tasa marginal para altas rentas más alta. Tampoco tenemos impuesto a la herencia en Argentina, salvo a nivel provincia de Buenos Aires. eh, y eso no es la práctica internacional. Generalmente, la mayoría de los países desarrollados tienen impuesto a la herencia y tienen impuestos a la renta personales más altos que Argentina. Lo que es muy alto, a mi modo de ver, en Argentina es los impuestos sobre las empresas, ¿no? El impuesto a las ganancias es muy alto. Tengan en cuenta que la tasa promedio en el mundo actualmente es 21 o 22%. Argentina llega al 35%, más el impuesto de dividendo del 7%, con lo cual es una tasa alta a nivel comparativo. Eh, el IVA es más o menos está en promedio, pero después tenemos muchos impuestos distorsivos, que son los impuestos transaccionales, el impuesto sobre débitos y créditos, eh, ingresos brutos, que es un impuesto, si bien es provincial, no es, digamos, una competencia de arcas, pero bueno, vale mencionarlo, que es súper distorsivo, y genera, evidentemente, un mayor premio, digamos, para las empresas de tratar de buscar la vuelta para pagar el menos impuestos posible, ¿no? Incluso un director en cualquier empresa, un director que es evaluado por su gestión, obviamente que dentro de su gestión va a estar el pago de impuestos, porque es uno de los costos más altos de la empresa, los gastos tributarios, o los costos fiscales. Entonces, evidentemente, no puede mirar para el costado y tiene que tratar de pagar, ser lo más eficiente posible en su gestión, o sea, evitar quizás tener saldos a favor, gestionar los certificados de no retención o de reducción de anticipos, o, digamos, tratar de gestionar en forma eficiente las liquidaciones, pero además los criterios que utiliza, tratar de no pagar de más, ¿no? Porque la verdad que acá lo que manda es la ley, no es, incluso la Corte lo dijo en los fallos, que no hay un deber patriótico de pagar el mayor impuesto posible, ¿no? Y si la norma es injusta, ahí lo que hay que hacer es modificar la norma, no forzar la interpretación. Bueno, algunas frases para que no sea tan aburrida la presentación. Carlos Rodríguez Brown, que es un economista argentino que vive en Madrid, dijo que la redistribución no es de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados. Es decir, la planificación tributaria es una actividad que tiende a organizar en la empresa inteligentemente el pago de los impuestos. Dentro de la ley, ¿eh? Si fuera la ley no es planificación tributaria, es evasión, pero en forma inteligente, ¿no? Uno puede pagar impuestos en forma inteligente o en forma torpe, pagar de más
o de menos, tanto uno como el otro es malo, ¿no? Porque pagás de menos, tenés sanciones o tenés intereses, puedes tener reclamos e incluso embargo, etcétera, y si pagás de más, vas a tener saldos a favor que no los vas a recuperar, o por lo menos no en el corto plazo. Franklin decía, en la vida todo es relativo salvo la muerte y los impuestos. Obviamente se refiere a sistemas tributarios injustos, en donde impuesto que se paga, digamos, es un empobrecimiento para el contribuyente. Es legítimo porque obviamente el Estado tiene que funcionar y funciona eh, para beneficio de la comunidad, pero digamos, desde el punto de vista del contribuyente, es un efecto final el pago de impuestos. Y Colbert, que fue bueno, del lado del Estado, ¿no? Ministro de Finanzas de Luis XIV, decía que el arte de tributar consiste en desplumar al ganso de tal manera que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de graznidos. Es decir, que el Estado trata de aplicar impuestos a todo lo que puede, digamos, en la medida que no haya del lado del contribuyente una rebelión fiscal, ¿no? Bueno, el rey que le siguió tuvo una rebelión que fue fiscal también, la Revolución Francesa fue política, fue contra la iglesia, todo lo que ustedes quieran, pero también fue fiscal. Hubo una, digamos, una situación de mucho descontento popular y terminó costándole la cabeza al rey y al sistema, con lo cual, bueno, evidentemente ahí está la política tributaria, ¿no? Que es un arte, como la política es un arte. También tiene que ver con lo tributario, tiene que ver con el arte de la política. En la jurisprudencia argentina, digamos, dijo la Corte ya desde el año 58, el fallo de este ICA y después en muchos otros fallos, lo reitera, por lo menos como concepto general, que cualquiera puede arreglar sus asuntos de tal manera que su impuesto sea lo más reducido posible, no está obligado a elegir la fórmula más productiva para la tesorería, ni aún existe el deber patriótico de elevar sus propios impuestos. Es decir, el impuesto es una obligación legal, no es una obligación moral. Si bien cuando un impuesto se crea, el legislador tiene en cuenta un principio de justicia, de solidaridad, pero una vez creado el impuesto, lo que manda es la ley, ¿no? No manda el sentido de justicia. Eh, Acá el poder tributario, lo decía Divino Guiara, se agota la ley. Después van a estar las normas de aplicación y el fisco tiene la obligación de cobrar el impuesto que surge de la ley, el contribuyente la obligación de pagarlo, y también tiene el derecho el contribuyente de resistirse si considera que el reclamo no corresponde, ¿no? Y ahí tenemos todas las vías legales, ¿no? Eh, Está basado este fallo en Gregory versus perdón, Helbering, que será que el derecho legal del contribuyente de reducirlo de otra manera serían sus impuestos o directamente evitarlos, mediante mecanismo que la ley permite, no puede estar en dudas, ¿no? Y también el fallo de ICA dice que no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal. Esta definición tiene un problema, en realidad es toda la problemática de la ilusión fiscal y es definir qué se entiende por honesto, ¿no? Porque lo que para una persona puede ser honesto, para otra quizás no. Entonces, se trata de definir cuál es la intención de la ley, la intención de la norma. Entonces, uno cuando define exactamente a qué apunta la norma, lo que permite la norma contener dentro de su texto, primero, la primera fuente de interpretación siempre es la letra, ¿no? Si algo no está en la letra, no está, ¿no? Pero si algo está, es implícito en la letra, entonces ahí empieza a jugar la interpretación. Y esto de honesto o no honesto tiene que ver con la diferencia entre la ilusión lícita de la ilusión ilícita, ¿no? Eh, digamos, cuando estamos, después ustedes tienen la presentación, pueden leer, digamos, todos estos antecedentes. Cuando nosotros tenemos casos en los cuales el contribuyente estructura las operaciones de una manera muy compleja, muy alambicada, con caminos demasiado indirectos, especialmente cuando finalmente no cambió su posición, es decir, cuando hace distintas operaciones o pasos y finalmente su riesgo sigue siendo el mismo o su posición financiera o comercial no ha cambiado, entonces digamos, esa estructura que montó no debería ser aplicable. Eso debería existir mecanismos o reglas antielusivas que permitan al fisco tener herramientas efectivas para poder
contrarrestar ese tipo de conductas, y las cuales no tienen un propósito específico de negocios o un propósito económico fuera del pago de impuestos, ¿no? Esto lo se llama planificación fiscal agresiva o abusiva. Desde el punto de vista internacional, esto hace mucho tiempo que ya está siendo materia de distintas digamos, iniciativas, por ejemplo la OCDE o la guía de precios de transferencia. El precio de transferencia es todo un sistema de precios teórico que tiende a evitar justamente la ilusión a través de los precios, ¿no? Donde hay un grupo multinacional donde la multinacional es un mismo interés y va a dejar las utilidades en los países donde más le conviene, es decir, donde tienen menor tasa de impuestos. Bueno, la regla de precio de transferencia, el proyecto este BEPS, que es erosión de base y de localización de utilidades, en los cuales participa 140 países, entre otros Argentina, tiende a justamente lo que ellos dicen, nivelar el campo de juego en las multinacionales para establecer ciertos estándares mínimos, tanto en materia de precio de transferencia como de otras normas, por ejemplo, limitando la deducción de intereses, por ejemplo, estableciendo reglas de transparencia fiscal internacional, que Argentina tiene el artículo 130, inciso F, y otras normas, algunas que se han implementado y otras no, por ejemplo, el reporte país por país en materia de precio de transferencia, que hace que el fisco tenga herramientas para poder combatir determinadas prácticas agresivas. Por ejemplo, el intercambio de información, que eso obviamente facilita mucho poder tener información en forma oportuna y en forma amplia, incluso no limitado al ámbito nacional, ¿no? En un mundo con fronteras nacionales y economías cerradas, la planificación tributaria es más de alcance más limitado porque se trata de explotar los pasivos legales, los loopholes de la norma que tiene obviamente, y nuestras normas son bastante imperfectas, pero cuando esto lo proyectamos en una economía abierta, global y más ahora digital, en donde es más fácil el localizar rentas en un país o en otro y uno desde una computadora puede hacer operaciones en cualquier punto del mundo, digamos que ya el tema tiene otra envergadura, ¿no? En donde eh, tanto estas prácticas de planificación tributaria agresiva o las legítimas, pero digamos un poco se trata de que el fisco las pueda revisar en tiempo oportuno, se torna un tema crítico, ¿no? No solamente para la recaudación, sino también para la equidad, ¿no? Porque ustedes piensen, una empresa, una pyme que opera, la mayoría que operan localmente, tiene una alta carga tributaria, paga impuestos a las ganancias, 25, 30, 35%, más el IVA, más eh, débitos y créditos, más otros impuestos, tasas a veces, ingresos brutos, o sea, mientras que una empresa internacional que opera, digamos, multinacional, si pudiera manejar dónde aloca las utilidades, pagaría tasas mucho más bajas. De hecho, en el informe este BEPS, ¿no? Que es del G20 y la OCDE lo sigue adelante, el informe original, que del año 2014 creo que es, o 2013, se señalaba que había gigantes tecnológicos como Apple o ese tipo de empresas que tenían tasas efectivas de un dígito, menores al 10% a nivel global. Entonces, eso chocaba contra una cuestión de equidad de la tributación, que le dé legitimidad a la tributación. No puede ser que el negocio de la esquina paga 30% y Apple, que tiene rentas que superan el Producto Bruto, un país como Argentina, por ejemplo, pague el 9%. Entonces, eso hizo que esta es una reacción de los países para justamente que tiene que ver con esto de las reglas antilusivas a nivel coordinado, ¿no? Pero además cada país tiene su normativa interna y lo que vamos a mencionar en un ratito. Bueno, digamos, las medidas antielusivas genéricas, Argentina tiene el artículo 1 de la ley 11.683, que es digamos, el principio de realidad económica. Después existen otras que son, a modo de ver, por lo menos más efectivas, y yo creo que habría que modificar nuestro principio de realidad económica, ya cumplió su ciclo, ¿no? Hay países que aplican sustancias sobre forma, otros aplican propósito de negocios, y tienen cierta casuística que hace que eh, es una herramienta más poderosa en manos del fisco, ¿no? Estas son las normas antilusivas genéricas. Después están las específicas, que son las que
tienden a contrarrestar maniobras en determinadas operaciones. A veces surge la consecuencia de que fue identificado por el fisco, ¿no? Alguna maniobra y que pues hay que discutirlo en la justicia, lleva mucho tiempo, entonces por ahí conviene ya adecuar la norma legal y ya dejar planteada como una regla, una norma antielusiva específica. Nuestro principio de la económica, a mi modo de ver, es bastante ineficiente porque dice que cuando la forma jurídica sea manifiestamente inapropiada respecto a la realidad económica, respecto a la, digamos, a la intención económica, ¿no? de determinada operación. Entonces, tiene que haber una manifiesta, lo utiliza la norma legal, una manifiesta incompatibilidad entre la forma jurídica y la realidad económica. Entonces, quedan un montón de situaciones que son abusivas, pero que no hay una manifiesta, digamos, incompatibilidad. Donde, por ejemplo, yo utilizo digamos, un régimen que es legal, legítimo, y en realidad el único objetivo es pagar un menor impuesto. Bueno, eso en muchos países del mundo no es viable, ¿no? Yo no puedo probar una razón de negocio, por ejemplo, un propósito. Nuestra jurisprudencia, por ejemplo, en el caso Molinos de la Corte Suprema, eh, eh, es un fallo de hace no muchos años, en materia de convenios de la imposición, utilizó esto, el propósito de negocios, de la sustancia sobre la forma, pero la verdad que lo utilizó en forma, como se llama, pretoriana, es decir, derivándolo de otros principios jurídicos. Si hubiera habido una norma, o si hay una norma legal en nuestra ley de procedimiento, eh, su aplicación sería más fácil, más directa. Eh, de hecho, el fallo de la Corte fue por voto dividido, o sea, no votaron todos igual. A tal punto el tema es discutible, o puede ser discutible, y el Tribunal Fiscal también fue dividido, con lo cual, digamos, yo creo que nos falta una norma antielusiva genérica buena, ¿no? Tampoco es cuestión de mirar quizás otros países que, digamos, que aplican algunas cláusulas genéricas como Chile o, digamos, España, que son mucho más efectivas, que a mi modo de ver, por lo menos que la Argentina. Después tenemos las cláusulas específicas, por ejemplo, reglas de limitación de intereses o capitalización exigua, algunas sanciones de BEPS, transparencia fiscal internacional, todo lo que tiene como precio de transferencia, que eso son también normas antielusivas específicas, ¿no? El tema es que esto, como a veces juego entre el gato y el ratón, el contribuyente aplica determinadas estrategias, el fisco cuando las detecta en la próxima reforma la trata de cerrar, entonces vuelve a tomar la iniciativa del contribuyente y es siempre, digamos, como eso es del mundo, pero el tema se complejiza más cuando el propio Estado muchas veces establece regímenes convenientes para inversión, ¿no? Para hacer inversiones, ¿no? Ahora tenemos el RIGI o el empresas medianas que falta la reglamentación. En otros países hay regímenes de innovación o de sociedades trading o sociedades financieras, etcétera, etcétera. Eso hace que, por un lado, el Estado persigue ciertas maniobras, pero por otro lado, trata de atraer determinadas actividades que incentivan la planificación. Entonces, eso hace que también el propio Estado a veces tiene un doble discurso, ¿no? Eh, Persigue a los evasores, pero por otro lado invita la ilusión a determinados mecanismos que terminan siendo mecanismos que se utilizan para la ilusión tributaria. Entonces, estos proyectos multilaterales, como puede ser el tema del BEPS, por ejemplo, me parece que son muy positivos porque permiten armonizar a nivel internacional. ¿No? Si bien todavía la principal medida de BEPS, que es la acción 1, todavía no se puso en marcha porque falta el acuerdo de implementación, porque eso va a perjudicar a algunos países y que no van a querer firmar, pero digamos que me parece es una buena dirección, ¿no? Que tiene que haber una coordinación internacional, porque la tributación todavía tiene base jurisdiccional, ¿no? Y la base que teniendo, digamos, incluso a nivel de Europa, que está muy avanzado en la Unión Europea, el impuesto a la renta no es europeo, cada país tiene su impuesto,
y nunca, todavía no se pudo implementar una base imponible común que ya ha sido propuesto y países que por ahí no les conviene o no lo quieren y digamos, durante muchos años, creo que más de 20 años, ha habido propuestas y no se ha logrado implementar, como si es en materia de IVA, ¿no? Pero no en materia de impuesto a la renta corporativo, porque los gobiernos lo utilizan como mecanismo de política económica, ¿no? Eso se vio en la crisis del 2008 en todos los países que el impuesto a la renta, a través de ciertas medidas de incentivo, para, por ejemplo, para tomar personal o para innovación, se utilizó como una herramienta económica por parte del Estado. Entonces, si vos abandonás la base nacional y ya lo sometés a un organismo multilateral, como puede ser la Unión Europea en Europa, o en Argentina si fuera un proyecto global, perdés esa herramienta que tiene que ver con la soberanía, ¿no? Entonces, yo no creo, por lo menos estamos muy lejos de eso, pero sí debería haber acuerdos, por lo menos de ciertas medidas mínimas, para que, digamos, el Estado pueda seguir brindando los servicios que está brindando y que después de la Segunda Guerra Mundial, de tercera y cuarta generación, ¿no? Bueno, eso lo dijimos. Bueno, el nuevo escenario, digamos, sistema tributario internacional y doméstico tiende a requerir aplicar conceptos novedosos, que eso es lo que requiere de parte de todos nosotros una continua, digamos, capacitación, porque no, esto no, en la época que estudiamos, digamos, yo tengo, sí, cumplo 58 años, cuando yo estudié todo esto no existía, uno tiene que, digamos, ayornarse con los tiempos que corren, el concepto de transparencia, los conceptos de sustancia, que en Argentina se introducen en el 2018, 2017, 2017 y 2018, propósito de negocios, la utilidad en lo que es cuando una multinacional debe seguir a la creación de valor, ¿no? Un tema que sostenía el informe preliminar de BEPS es que había empresas en que las grandes multinacionales, en que una parte relevante de la utilidad global estaba en paraísos fiscales donde no tenían operaciones, ¿no? En Isla de Man, en Islas Vírgenes Británicas. Entonces, eso claramente eh, no es admisible, ¿no? Eh, Vos tenés que tener tus utilidades, tienen que estar alineadas donde realizar la actividad, donde está de alguna manera los drivers de lo que es la generación de valor, ¿no? No solamente donde están las plantas industriales, donde están los trabajadores, sino los directores, los gerentes, pero los que trabajan, digamos, para... y bueno, también está esto del intercambio de información automático como un gran hermano fiscal, que es el CSRS o el FATCA para Estados Unidos, que es una gran herramienta. El FICO recibe miles y miles de registros y después puede conocer de alguna manera los bienes que tiene y de ahí surgen las rentas, por lo menos a nivel financiero en esta instancia, pero el día de mañana va a poder ser para otras operaciones inmobiliarias o criptomonedas, etcétera. Esto va a ir creciendo y que realmente es una herramienta muy efectiva, ¿no? Porque antes de esto del CRS, el fisco para enterarse, especialmente de tenencias que tenía el exterior del contribuyente, o tenía que haber una denuncia, lo cual es algo marginal, ¿no? Que alguien denuncie, que alguien delate o denuncie, o un intercambio de información a pedido o espontáneo, y la verdad que eran muy pocos los casos, ¿no? O casos sonados como los casos de los digamos, Panama Papers y ese tipo de casos, pero obviamente esos son casos que si bien son muy relevantes y eso el fisco no puede estar a expensas de que aparezcan ese tipo de casos que seguramente cubren una parte muy marginal del problema global. La solución tiene que ser una solución consistente y global también, ¿no? Eh, bueno, la planificación tributaria se tiene que adaptar a este nuevo escenario, con lo cual ahora tiene que ser más sofisticada. Más sofisticada significa que hay que respetar todos estos principios de sustancia, propósito de negocios. Si una persona elige un camino que no es el camino directo, tiene que tener un propósito, porque lo eligió. No solamente el propósito es el que paga menos impuestos, sino ese puede ser un propósito, pero el propósito principal tiene que ser un propósito de otra naturaleza, comercial, financiera, de resguardo patrimonial. Es decir, una persona puede hacer un fideicomiso familiar y supónganse que ese fideicomiso paga menos impuestos, que de hecho bienes personales, bueno,
ahora no tanto, pero hace unos años pagaba mucho menos, pues pagaba una alícuota del 0,50% contra el impuesto a bienes personales llegó a tener 2,25, o sea, pagaba mucho menos, ¿no? Eh, el tema es, si realmente es un fideicomiso de protección patrimonial, familiar, barra sucesoria, tiene un propósito. No es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Eh, ahora, si yo hago una estructura en la cual, digamos, hago un fideicomiso en que estoy realizando una actividad económica, eh, y quizás tengo el control absoluto donde el fiduciario no tiene ninguna decisión, y bueno, quizás no es un fideicomiso porque es un mandato. Entonces, es un mandato, no, los hechos imponibles recaen en cabeza del mandante y no en este caso del fideicomiso, ¿no? Bueno, puede haber muchos ejemplos más y vamos a comentar, digamos, algunas técnicas con ejemplos, ¿no? Y después sí dejo abierto para que hagan comentarios, preguntas. Ustedes tienen mucha experiencia en el campo, digamos, en inspecciones y que quizás es bueno también eh, poder conocer, digamos, a veces, como decía el colega, quizás con menos herramientas, pero tienen que reconstruir una realidad compleja y después aplicar la norma a esa realidad. Primero hay que entender la realidad y después aplicar la normativa y, digamos, obviamente que pueden aparecer este tipo de técnicas y es bueno no solo conocerlas o conocer, sino en qué medida pueden ser consideradas legítimas o ilegítimas, ¿no? Por ejemplo, desacople de operaciones grabadas y exentas, técnica de revaluación de activos, técnica de atribución subjetiva, técnicas de arbitraje de tasa, arbitraje de base, diferimiento de ingresos, aprovechamiento de quebrantos. Por ejemplo, el primero, el desacople de operación grabada y exenta, se aprovecha el tratamiento discordante entre la parte activa, que puede ser el vendedor, y la parte pasiva, el comprador, ¿no? Si una parte no graba, o lo graba más tarde, es un ingreso exento no grabado, y la otra parte lo deduce vía amortización o gasto deducible. Por ejemplo, un préstamo, supóngase que haya una devaluación, ahora justo el tipo de cambio está bastante estable, pero en Argentina siempre tiende a devalorizarse el peso. Entonces, si un accionista le va a prestar a su empresa, entonces quizá le conviene un préstamo en dólares y no un préstamo en pesos. ¿Por qué? Pues el préstamo en dólares, la diferencia de cambio para una persona física no habitualista no tributa, que no es empresa, mientras que es deducible en cabeza de la sociedad, si bien hay un límite, que es el 30% del EBITDA, supongamos que esté apuntado por debajo del límite o incluso si hay un exceso se puede trasladar. Entonces, ahí tenemos una parte que no graba, que es la persona humana, y una parte que deduce, que es la empresa. Obviamente estamos hablando de la diferencia de cambio sobre el capital. Los intereses sí tributan, pero frente a la alternativa de dar un préstamo en pesos, que está todo grabado, entonces, ahí tenemos un caso donde vemos una planificación tributaria, ¿no? Porque se beneficia del hecho de que no esté grabada la diferencia de cambio para la persona humana. Alguien podrá decir, bueno, pero es justo. Yo creo que no es justo, pero es lo que dice la norma legal. Si quisiéramos grabar la diferencia de cambio en personas físicas, también tendríamos que reconocer la inflación, con lo cual el origen de esto es que no se quiso complejizar el sistema tributario aplicando un ajuste por inflación para personas físicas, ¿no? Pero, digamos, ¿tiene solución? Sí. ¿Complejiza el sistema tributario? Sí. Generalmente, el sistema tributario, el impuesto a las ganancias, por lo menos tiende a ser más equitativo. Para que sea más equitativo, tiene que ser más complejo, tiende a tener más complejidad. Otro ejemplo es el aportes a sociedades, por ejemplo, a, eh, seguro de retiro, que ese es un régimen que existe en la década del 80, absolutamente legal, pues son compañías de seguro que están reguladas por la Superintendencia de Seguros, y hay una norma en el impuesto a las ganancias que dice que la sociedad que por ejemplo, hace los aportes puede deducir hasta un monto anual. Creo que actualmente están 700.000 pesos por año por empleado, muy, muy bajo, ¿no? El importe. Entonces, como un plan de retención del personal, las empresas podrían contratar a estas compañías, que no son tantas, 10, 15 creo que son, que se dedican al seguro de retiro, aportar todos los meses
una parte del aporte no es deducible, supóngase que aporten en el año, por decir algo, no sé, eh, 10 millones de pesos, o sea, van a deducir 700.000 y 9.300.000 no lo van a deducir. Y lo que dice la norma es que cuando el empleado, luego de cumplidas las condiciones, ¿no? Que siempre hay un plazo y a veces hay otras condiciones, retira esto, todo lo que no dedujo la empresa es no grabado para el empleado. Entonces, si estamos hablando de empresas con quebrantos, por ejemplo, o empresas que tienen créditos fiscales, tienen saldos a favor, la empresa le conviene no deducir este gasto, este aporte, y el empleado lo puede retirar sin pagar impuestos, o pagando impuestos sobre la parte que se dedujo, ¿no? Esto, digamos, hay una norma legal, digamos, eh, y bueno, es una forma, obviamente, como una política de retención del personal, en donde se aprovecha esto del tratamiento discordante, ¿no? Eh, Acá estoy aprovechando además un quebranto. Y para el empleado, tener un concepto no grabado, donde está todo grabado, ¿no? Salvo muy pocos casos, muy pocos conceptos, puede ser una muy buena medida de, digamos, de un incentivo. Después tenemos el segundo ejemplo de medidas. Perdón. Ahí se me había trabado. Sí, técnica de revaluación de activos. Es decir, se transfieren activos entre sujetos de forma de aprovechar mayores deducciones en cabeza del adquirente, sin la contrapartida en ingresos imputables en cabeza del enajenante. Uno de estos casos es lo que se llama venta y reemplazo, es decir, una empresa, son dos empresas, supónganse vinculadas, una empresa le vende al lado que quiere reemplazar un equipo, eh, o que en realidad quiere agregar un equipo, pero le vende a la otra empresa el primer equipo, hace venta y reemplazo y difiere la utilidad, mientras que la segunda empresa, que es la que compró, puede ser del mismo grupo económico, deduce la amortización sobre el valor de mercado, ¿no? Pues la venta se hizo a valor de mercado. Entonces, eso permite, con la opción de venta y reemplazo, o sea, la empresa, en lugar de comprar directamente la segunda maquinaria, vende la primera y compra la segunda, y hace venta y reemplazo, lo cual obviamente que tiene una ventaja, de que la primera maquinaria que estaba con un costo histórico la permite revaluar, ¿no? Eh, si bien es cierto que va a terminar pagando el impuesto vía una menor amortización con el venta y reemplazo, pero en forma diferida. Eh, Otro caso, una persona humana, supóngase que tiene un inmueble eh, eh, adquirido, digamos, como antes del 1 de enero de 2018, lo aporta un fideicomiso no financiero cuyo objeto es destinarlo como bien de uso. En el interín, entre el aporte y la venta del inmueble a terceros, el fideicomiso se lo alquila a la persona humana. Este aporte no tributa ITE, no tributa por, digamos, pues, digamos, ITI en realidad ya fue derogado en su momento, no tiene impuesto, mientras que el fideicomiso computa amortizaciones sobre bases actualizadas. Hoy en día, incluso la venta de inmuebles está exenta, ¿no? Por la última ley de modernización laboral a partir del 2016, ¿no? Si la operación la hace en el 2016. Con lo cual, esto va a originar seguramente movimientos en este sentido, donde haya inmuebles que se transfieren a, puede ser a fideicomisos, a sociedades, etcétera, no tributa ese aporte o esa venta y que ese inmueble después se amortice sobre bases actualizadas, ¿no? Eh, el otro caso es el caso de técnicas de atribución subjetiva. Se atribuyen activos, ingresos o gastos a sujetos con posición tributaria más favorable. Uno es el que ya le mencioné de los fideicomisos, es decir, bienes personales, cuando hay un fideicomiso no financiero, paga el 0,50%. Hoy en día la alícuota es el 1%, ¿no? Para el periodo fiscal 2025, que va a tender a equipararse las alícuotas. Pero, digamos, hasta ahora, la alícuota que paga un fideicomiso, que es el mismo que paga las sociedades, como responsable sustituto, es menor, menor que el que paga la persona humana. Entonces, uno, si arma un fideicomiso, no lo va a hacer por motivos fiscales, pero si tiene un motivo de protección patrimonial, familiar, barra sucesoria también, hereditaria, que tiene ya un propósito en definitiva,
puede también aprovechar el tratamiento impositivo, ¿no? Otro de los ejemplos es cuando hay empresas, dos empresas del grupo, que una tiene saldo a favor técnico y otra tiene saldo a pagar de IVA. Pueden instrumentar toda la operatoria de venta de cheques, ¿no? En la bolsa o fuera de la bolsa, cheque de pago diferido o factura de crédito electrónica, que ustedes saben que las operaciones de descuento llevan IVA, ¿no? 21%. Entonces uno puede hacer la diferencia es que las operaciones que se hacen en el mercado tienen también una percepción, con lo cual ahí no es que compenso el saldo a favor, sino que cambio el saldo a favor por el saldo de libre disponibilidad porque recibo una percepción. El que tiene que tener saldo a favor es el vendedor, ¿no? El que vende el cheque o el que vende la factura. La otra parte, entonces va a tener un débito fiscal, perdón, un crédito fiscal y el primero tiene un débito que compensa con su saldo a favor, ¿no? Si recibe una percepción, bueno, va a cambiar el saldo del primer párrafo por el segundo párrafo y el saldo del segundo párrafo es de libre disponibilidad, con lo cual podría usarlo para pagar ganancias, por ejemplo. Entonces, bueno, es un tema que en aquellos casos de saldo con saldo a favor de IVA, puede ser entre empresas vinculadas o no vinculadas, ¿no? Pero donde se aprovecha, o sea, estamos hablando de operaciones genuinas, ¿eh? Realmente se produce la venta o la cesión del crédito. Luego tenemos el otro caso en que, un segundo, técnicas de arbitraje de tasa, es decir, donde la tasa de impuesto, la alícuota es distinta entre una parte y la otra parte. Un caso puede ser el siguiente: una persona humana posee un campo explotado adquirido antes del 1 de enero del 2018, ¿no? Recientemente esta persona celebró un contrato de parcería actuando como parcero dador, es decir, él se dio dentro de ese contrato, es un contrato asociativo, se dio el campo y supónganse las maquinarias, tractores, etcétera, ¿no? La otra parte es la explotadora, es la parcero tomador, que es la que hizo la explotación del campo y después se reparten o los frutos o los resultados, ¿no? Bueno, en caso de venta del campo, eh, tributaría como renta de tercera categoría, porque la parcero es empresa unipersonal. Sobre esto hay dictámenes, yo estoy de acuerdo, hay empresa. Entonces, vos, salvo que desafectes el inmueble 2 años de la actividad, los primeros 2 años es ganancia agravada de tercera categoría, ¿no? Entonces, una forma que se puede usar para, si se quiere vender el campo, es la persona humana concierta un leasing inmobiliario. El leasing implica por más de 2 años un periodo de cánones que, según el propio decreto 1038, es un decreto reglamentario del tema de leasing en materia tributaria, los considera que es equiparable a una locación, el periodo de los cánones. Es una locación como un arrendamiento. Entonces vos haces un contrato por el cual los primeros 2 años está los cánones y después hay una opción de compra que puede ser alta, no hace falta que sea baja, porque no estamos hablando de leasing financiero, leasing operativo. Entonces, cuando se termina ejerciendo la opción de compra y se vende el campo, ya ahí pasaron los 2 años, con lo cual ya ahí es venta de inmueble y siendo una persona humana, hoy en día incluso está exento. Antes pagaba ITI, ahora ni siquiera paga ITI. Entonces, fíjense que de pagar el 35% o hasta el 35% podés pagar cero. Obviamente tenés que hacer un leasing, ¿no? Eso implica, digamos, que vos no transferís la propiedad. El tomador del leasing no va a ser el dueño del inmueble hasta que no ejerce la opción de compra. Pero bueno, obviamente que es un contrato que tiene garantías porque se registra en el registro de propiedad, etcétera, etcétera. Eh, el otro caso es, por ejemplo, si una persona humana posee activos financieros en el exterior, acciones, bonos, etcétera, bonos soberanos en una cuenta de inversión que paga el 35% por los rendimientos, los dividendos, los intereses, todo paga el 35%, es segunda categoría. Va por segunda categoría fuente extranjera. Bueno, hay determinados esquemas en los cuales en lugar de tener una cuenta de inversión, uno puede tener un fondo de inversión o un fondo mutual, en los cuales en lugar de cobrar intereses, vendo una cuota aparte, ¿no? Con lo que sería un fondo común de inversión de Argentina, parecido. Como ese rescate o venta, según nuestra ley, no es un rendimiento, sino que va por impuesto cedular, tributa al 15%, entonces te bajaste 20 puntos de diferencia, ¿no? Entre 15 y 35, ¿no?
porque vos en lugar de hacer una operación de cobrar rendimientos, vendés una cuota aparte. Otra de las técnicas es, por ejemplo, técnicas de arbitraje de base, la base imponible, ¿no? Es decir, se utilizan distintas bases imponibles de una parte y la contraparte. Esto se puede usar cuando son empresas vinculadas, ¿no? Eh, la empresa A, supóngase que desea adquirir una planta industrial, llave en mano. Para eso constituye una empresa, la empresa B, que está vinculada, cuyo objeto es hacer leasing financiero. Obviamente que vos para armar una empresa de leasing financiero tenés que tener capital, pero supónganse que se puede constituir una empresa específica de leasing financiero, cautiva, o sea, para el propio grupo. Puede ser también para terceros, pero no es requisito de la ley, ¿no? Que sea para terceros. La empresa B, que es la empresa de leasing, adquiere la planta por instrucción de la empresa A y le da un leasing financiero. Eso hace que, en lugar de amortizar la planta en 50 años, porque es un inmueble, lo amortiza según los plazos del leasing, que mínimamente debe ser un 20% de la vida útil, o sea, en 10 años. Lo puede hacer en 10 años un contrato y deduce todos los cánones en 10 años. Entonces, aceleró la amortización, pero no solo eso, sino que la empresa B los cánones no tributa solamente sobre la ganancia financiera. Entonces, mientras que la empresa A, que es la que usa la planta, deduce el total del canon, todo el pago de canon, el 100%, la empresa de leasing solamente tributa por la ganancia financiera. Entonces hay una discordancia, es decir, lo que llama un arbitraje de base, ¿no? En muchos países esto no se puede hacer, ¿no? Nuestra, ley- nues- nuestra Nuestro sistema tributario es muy, digamos, muy rudimentario, no solamente a nivel cláusulas antilusivas, sino a nivel también sustantivo, porque en muchos países, digamos, cuando las operaciones entrevinculadas, este tipo de operaciones, se consolidan, se aplica la consolidación fiscal. Entonces, eh, yo podría hacer un leasing para terceros, por ejemplo, pero no para una empresa del mismo grupo económico. Entonces, eso, legislaciones así rudimentarias como la Argentina lo permiten y se puede obtener beneficios, ¿no? Después tendríamos las técnicas un segundo, de adelantamiento de gastos o diferimiento de ingresos. Por ejemplo, se utilizan distintos métodos de imputación de ingresos y gastos en forma de diferir los ingresos o adelantar los gastos. Una empresa, esto se utiliza mucho cuando hay distintos cierres de ejercicio, ¿no? A través del cierre de ejercicio. Una empresa cierra ejercicio el 31 de marzo y el accionista tiene, por ejemplo, el dueño de la marca, una marca valiosa, supónganse, y ese es un contrato de licencia, por el cual se le paga un anticipo todos los meses y finalmente se hace una liquidación anual el 31 de marzo de cada año, ¿no? Por ejemplo, que sea el, es un ejemplo, ¿no? El 5% del EBITDA, ¿no? Eso hay que determinarlo y se determina con periodos de 31 de marzo. Entonces, la empresa que es la que está pagando la licencia, como cierra en marzo, deduce por lo devengado toda la licencia, mientras que el licenciante, que es la persona física, tributa por licencia de marca, es una ganancia de segunda categoría, pero recién va a tributar eh, en el periodo fiscal 2016 que vence en el 2027, es decir, unos 10 meses después, ¿no? Entonces puede diferir de alguna manera el ingreso. Algo similar sucede cuando entre empresas hay cierre distintos, se hacen operaciones cercanas al cierre, ¿no? Donde pueden diferir un año determinados ingresos. Y finalmente, ya para terminar y dejarles a ustedes preguntas, comentarios, etcétera, tenemos el caso de los quebrantos. Empresa A tiene saldo de libre disponibilidad de IVA o saldo de libre disponibilidad. Por otro lado, califica por el régimen de autorretención. Entonces, eso requiere, ¿no? Un ingreso mínimo, ser agente de retención de IVA, que ahí no son tantas las empresas, son agentes de retención de IVA. Y es un régimen opcional. Supóngase que opta por ser la autorretención de ganancias. Y en ese caso, la autorretención, incluso hay una opinión del fisco en la página, que se puede ingresar por compensación. A diferencia o sea, si el cliente me retiene ganancias, yo cobro menos, con lo cual eso recién lo voy a poder computar en la declaración jurada anual de ganancias como ingreso directo. Ahora, si yo soy agente de autorretención, esa autorretención la puedo ingresar vía compensación si tengo saldo a favor de IVA, por ejemplo, de libre disponibilidad. Entonces,
una empresa que tenga saldo libre y disponibilidad de IVA, esto es una planificación tributaria para poder, de alguna manera, financieramente, digamos, en lugar de sufrir la retención, le ingresa con saldo de libre disponibilidad, ¿no? Otro caso, si una empresa que posee quebrantos y transfiere un inmueble afectado como oficina, un fideicomiso no financiero, que obviamente hay que dar un propósito de negocios. Este fideicomiso puede tener por propósito resguardar o tener los activos de la empresa separados de la empresa. Hay empresas que típicamente suelen tener los inmuebles separados de la operación, no sé, todo lo que tiene que ver con el sector salud, los hoteles, digamos, mercados, etcétera. ¿Y por qué? Porque el riesgo operativo es muy alto, juicios laborales, juicios por daños, situaciones comerciales, etcétera, y los bienes de uso que pueden ser muy importantes, lo dejan en otra empresa. Y esa otra empresa puede ser una sociedad, puede ser un fideicomiso, y si tiene un quebranto, entonces el aporte al fideicomiso mata el quebranto y yo puedo después amortizarlo sobre base real. ¿No? En otros países, este tipo de fideicomisos, ese aporte es transparente, si no, no es venta, con lo cual no puedo compensar quebranto, ¿no? Es decir, nuestra legislación nuevamente es muy rudimentaria y permite este tipo de soluciones. También existe lo que es el sale and leaseback, el decreto 1038, que también permite lo mismo, de poder levantar el valor de los activos, y eso permite compensar quebrantos y muchas otras situaciones que se pueden dar, eh, digamos, en la práctica. Eh, el objetivo de esta charla es, fue presentar el tema, eh, encuadrarlo en la realidad moderna, donde tenemos una economía compleja, global, en donde hay mucha presión para que las empresas optimicen el pago de impuestos y también hay mucha presión del Estado para que el Estado recaude más. Entonces, estamos en una época de mucha puja de intereses legítimos. El contribuyente tiene legítimamente el derecho de pagar el menor impuesto dentro de la ley y el fisco tiene no solamente el derecho, tiene la obligación de recaudar lo que la ley manda. Entonces, eso hace que haya una puja en todo el mundo, no solo en Argentina. Eh, eh, en Argentina tenemos algunas características que lo hacen especialmente, digamos, caliente el tema. En primer lugar, la alta carga tributaria, especialmente de las empresas. Y lo segundo, alto nivel de evasión y necesidad de recaudación para poder financiar el sector público, ¿no? Especialmente en épocas donde no se recurre al endeudamiento. Así que bueno, acá la presentación, espero que les haya sido útil y clara. Y bueno, quedo abierto a preguntas, comentarios. Sí, es temprano todavía, estamos en tiempo. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Hoy no hay preguntas en el chat. Si alguno quiere hacer una pregunta. Yo quería hacerle un comentario a Darío. Sí, adelante, Dale, dale, dale. Un gusto. Eh, igualmente. Creo que el resumen básicamente de toda la planificación fiscal y las mamushkas que empezamos a encontrar de empresas se da justamente por la palabra que usted dijo, rudimentaria. Cuando tenemos una legislación rudimentaria, con presión alta tributaria, no sé si estoy tan de acuerdo que es mucho más sobre las sociedades que sobre las personas. En eso podemos discutir después, pero, o sea, ¿en función de qué? De que un cuarta categoría tiene muchas menos deducciones admitidas, mientras que a la empresa se le otorga una serie de deducciones mucho más importantes, e inclusive ningún cuarta categoría va a decir ante una Corte Suprema, si no me hubieran impedido de restar tal cosa, esto era confiscatorio, que sí lo hace la empresa. Eh, Acá el problema del juego impositivo, soy supervisor de fiscalización ordinaria en mi tarea habitual hace 36 años, y el juego acá es de tiempos. Me ha tocado ver Fiscalía Internacional, me ha tocado ver casos de precios de transferencias, me ha tocado hasta empresas que me daban el grupo económico
y me faltaba un cuadradito de una empresa que hacía la vinculación económica de todo. O sea, ¿a qué voy? A que en una legislación rudimentaria, como usted bien explicó, se presta para la planificación fiscal eficiente y la no eficiente también, digamos, la dañina. Y lo que nosotros vemos habitualmente en la calle es que una parte es perfecta porque está bien consolidada, tiene derecho por ley y está perfecto. Y hay una gran parte que si uno tuviese un poquito más de tiempo y un poquito menos de trabas burocráticas para llegar a otros organismos de control, se caería. Porque Sí, por siempre supuesto. cuando se intenta forzar mucho la norma, se termina cayendo en un gris que es prácticamente no. Es indefendible. Entonces, Sí, sí, exactamente. la verdad planificación tiene que ser tendiendo a lo simple. Cuando es demasiado complejo es porque seguramente no está bien, no está bien sustentado. Lo que vos decís es correcto. Yo no pensaba en cuarta categoría, estaba pensando el La impuesto de persona los humana, accionistas, de los dividendos, claro. pero el 35% uno puede pensar que es un impuesto alto, pero si vos ves en el mundo hay 20 países que tienen alícuotas marginales para altas rentas, o sea, realmente altas rentas del 50%. Y son países donde no tenemos un problema de distribución del ingreso como Argentina. Es decir, con lo cual, es decir, eso muchas veces no se discute porque, bueno, quizás no, pero Argentina, yo creo que en lo que es impuestos, está muy basada la tributación en las empresas, ¿no? Sí, Muy lo que concentrado. pasa es que dentro del esquema tenemos empresas pobres de dueños ricos. Esa es la Y generalidad que por uno eso es ve. lo que te O digo. sea, son empresas que en el resto del mundo serían inviables porque son empresas que pierden 5 años seguidos y siguen funcionando. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿para qué tenés esa empresa si vas a perder 5 años seguidos? Entonces, Sí, sí, por supuesto, no sé a qué país se refiere, pero, por ejemplo, en Suiza el impuesto a las ganancias tiene una perfección tal de liquidación que es por barrio. O sea, de acuerdo, tengo un pariente que vive en Ginebra y él, de acuerdo al barrio que se mude, tributa de una forma y tiene deducciones de distintas calidades. sí. Y, o Yo, yo- sea, yo- yo tuve un caso con una vez un cliente que no, digamos, no está más este grupo económico, un grupo irlandés que invertía en campos en Argentina, ¿no? Entonces, en un momento yo era síndico de la empresa y tenía que definir si había o no distribución de dividendos y el accionista, el que representaba a los principales, no quería que distribuyan dividendos, lo cual, digamos, era raro porque iba a cobrar él el dividendo. Y él decía, no, auméntenme el sueldo, no quiero dividendos, porque si yo cobro dividendos pago el 56% en Irlanda. Las claro. empresas pagan el cierto, viste, el 12,5, muy bajo es el impuesto Sí, corporativo sí, que se menciona en Irlanda, viste, las grandes sí, empresas sí. digitales, Facebook y Google están en Irlanda, porque pagan muy poco impuesto corporativo. Pero si vos sos un irlandés residente en Irlanda y cobrás altas rentas, llegás a pagar el 56%. Entonces, evidentemente decía, no, yo no le quiero dar este dinero al fisco irlandés, pagame un mayor sueldo o dame un beneficio. Bueno, son distintos sistemas tributarios donde algunos están muy asentados en Sí, las personas y y a otros eso en las también hay que empresas. sumarle lo que se recibe, ¿no? Porque Claro, yo sí. hablando con esta persona de Suiza, cuando me decía el 42, le digo, pero te matan. Y me dice, no, es barato. Porque yo después que pago el 42, no necesito contratar una privada, una prepaga, Sí, sí. no necesito comprar los Sí, útiles a los chicos para la escuela. la prueba de fuego, viste, la reina argentina de Holanda, Máxima, se atiende en el hospital Sí, público. ¿Vos conocés algún claro. presidente de Argentina que se atiende en el hospital No, público? Yo no no, conozco, no, pero viste, no. o políticos. Y bueno, ahí tenés un ejemplo, viste. También Claro, Holanda sí, tiene un sí, sistema de alta carga tributaria, se paga mucho sí, sí, impuesto, sí. pero ahí el Estado Pero te da vuelve. un nivel de contención muy distinto. Claro. Gracias, Darío. ¿Eh? Bueno, un gusto. No sé si hay más preguntas. Igual tienen cualquier cosa mi mail, pero bueno, quedo abierto porque todavía tenemos tiempo. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, encantado. ¿Alguna persona más que quiera preguntar? Bueno, si no, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Darío. Daniel también por estar siempre. Y bueno, Gracias, nos vemos Lea. no me acuerdo la fecha de la última clase. Rocío, ¿te acordás vos? ¿La clase siguiente?
No, es el cuarto miércoles del mes próximo. Mm, En principio. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, Gracias por participar.